tengo cómo dibujar. Bueno. Entonces, aquí el paciente está y va a bajar más hasta abajo, ¿sí? Después vuelve a subir hasta aquí o vuelve a subir hasta la eutimia, dependiendo del tratamiento, ¿verdad? Entonces, eso se conoce como depresión doble. Las personas con distimia que tienen episodios depresivos tienden a tener periodos más largos de depresión y pasan menos tiempo completamente recuperados. En comparación, entonces, con otros individuos que hagan cuadros depresivos, los que padecen previamente de distimia, entonces tardan más en recuperarse. Sus periodos depresivos son más prolongados, con una mayor dificultad también de recuperación. Los síntomas más comunes van a incluir una perspectiva negativa, pesimista o sombría de la vida, o sea, ese contenido de pensamiento va a estar comprometido igual que lo estaba en la depresión. El estado de ánimo deprimido, vamos a tener inquietud o con ansiedad por ansiedad en algunos momentos. Alteraciones de los hábitos del sueño, la alimentación suelen estar menos marcados que en el cuadro depresivo. Por eso decíamos que era menos florido también. Hay anedonia, igual que en el cuadro depresivo, del depresivo mayor. Hay tendencia a dedicar poco tiempo a actividades de ocio. Pasa que como el paciente está anedónico desde hace tanto tiempo, porque estamos hablando de cronicidad, entonces yo no disfruto de las actividades de ocio, no disfruto de ir a bailar, no disfruto de estar tomando una cervecita con los amigos, no disfruto de ir a jugar fútbol, no disfruto de ninguna de esas actividades que hacemos habitualmente cuando tenemos tiempo libre, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a invertir mi tiempo en ellas si no las disfruto, ¿verdad? Entonces, estos pacientes suelen concentrarse más en sus actividades laborales, por ejemplo. Bueno, hay tendencia a anticipar que eventos futuros y futuras experiencias van a ser negativas. O sea, esa visión pesimista que ya habíamos nombrado se extiende entonces al futuro, tanto al pasado como al futuro. Luego tenemos los criterios de investigación alternativos para este trastorno, incluyen irritabilidad, ira excesiva y melancolía culpable sobre el pasado como síntomas adicionales entonces. Tenemos dos subtipos de distimia, uno de ellos es la distimia ansiosa, donde sí vamos a tener más inquietud, que habíamos mencionado también hace rato, va a haber baja autoestima, inquietud no dirigida, o sea, no va para algo directamente, sino que el paciente se siente agitado por dentro. Y sensibilidad excesiva al rechazo interpersonal. También se caracteriza por la búsqueda de ayuda. O sea, son pacientes que sí buscan atención y también son los que suelen presentar más intentos de autolesión. Luego tenemos la distimia anérgica, que como su nombre luego ya nos dice, es en la que no hay energía, ¿verdad? Entonces, en este caso se va a caracterizar por baja energía, hipersomnia, sueño todo el día. No necesariamente el paciente duerme todo el día, pero sí está cansado y con sueño todo el día. Y anedonia, que ya sabemos lo que es la pérdida de la capacidad para experimentar placer. Cuando examinamos a un paciente con distimia, probablemente nos encontremos con alguien que cumple el examen psicopatológico con estos puntos que tenemos aquí. Tenemos que va a estar alerta, atento y totalmente orientado. No va a haber ningún comprometimiento cognitivo en este paciente. Su apariencia es acorde a su edad indicada y está con una vestimenta apropiada para ello, aunque en algunos casos podría estar ligeramente descuidada. Esto por la falta de ganas de interés en invertirlo en esto. El estado de ánimo se manifiesta como deprimido y su afecto es congruente. Vamos a ver en ellos contacto visual evitativo, menos movimientos y lágrimas ocasionales. Eso quiere decir que, ¿se acuerdan que ya habíamos dicho en algún momento que es importante fijarnos en el contacto visual del paciente y también modular el nuestro? Porque una falta completa de contacto visual me va a indicar a mí que el paciente me está queriendo mentir, ¿verdad? Si es que todo el tiempo desvía de mí la mirada, cuando me está hablando, entonces puede, dependiendo, bueno, entonces estábamos hablando la vez pasada con un grupo. Hay algunos videos en YouTube
que se hicieron con algunas investigaciones no tengo ningún libro acá, pero ya falleció un científico que se llamaba Paul Ekman, que él justamente, su área de estudio era la expresión facial en el ser humano. Entonces, él hacía muchos análisis de nuestra expresión facial en distintas culturas, incluso tiene un trabajo que hizo en una población que había tenido poco o ningún contacto con la civilización, mostrándole a ellos expresiones de, de otros rostros, y también mostrándole a personas de otras regiones, ¿verdad? Los rostros de estos nativos, para darnos cuenta que la expresión facial trasciende los idiomas. Bueno, lo que sí, hay unos videitos que nos enseñan cómo interpretar el lenguaje corporal, ¿verdad? Que si desviamos la mirada hacia la derecha, estamos creando información, que si es a la izquierda, estamos recordando, o al revés, nunca yo recuerdo bien cómo era. Pero bueno, entonces, volviendo a este paciente, entonces el contacto visual nos va a interesar. Este paciente tiene muy baja autoestima, entonces va a haber un nivel importante de timidez, de ahí que evite el contacto visual, no porque nos quiera mentir, sino que más bien va por ese lado. Habíamos dicho en aquel momento que nosotros también tenemos que modular nuestro contacto visual, porque el contacto visual excesivo se siente amenazante. ¿Qué es lo que hace un depredador cuando está por atacar a la presa? La mira fijamente, ¿verdad? Alguna vez ya le habrán visto a un gatito que le está mirando a una pequeña avecita que le está queriendo saltar, ¿verdad? Se queda quieto y lo mira fijamente. Bueno, eso pasa en la naturaleza, entonces nuestro instinto lo interpreta como que estamos en peligro. Y de igual manera, si es que un paciente les mira demasiado, establece un contacto visual excesivo con ustedes, es una señal de alerta, ¿verdad? De que puede haber agresividad. Nuestro cuerpo lo va a interpretar así y tenemos que ponernos a resguardo, y también el cuerpo, el instinto del paciente lo va a interpretar como peligroso si nosotros nos excedemos en el contacto visual. Bueno, eso al margen de este paciente, ¿verdad? Vemos que también su pensamiento tiene un curso lineal y lógico, o sea, sus ideas tienen sentido, no son ideas delirantes, pero reflejan muy baja autoestima, que es lo que va a primar en este paciente. Va a expresar una culpa, pero una culpa no delirante, ¿verdad? O sea, es una culpa así sobrevalorada, no delirante. Delirante era cuando partía de un juicio errado de la realidad, cuando se aparta de la realidad, ¿verdad? Algo que no puede ser o que no es directamente. En este caso lo que hay es una sobrevaloración. Sobrevaloración es cuando yo le doy mucha más importancia de la que realmente tiene algo. Bueno, después tenemos, dice, una culpa que no se eleva a nivel delirante, ya lo dijimos. No hay delirios de ningún tipo, no tenemos alucinaciones, niega ideación, intención y planificación suicida, homicida, demuestra buen juicio, pero recordemos siempre que hay un riesgo aumentado de suicidio. Si por más que el paciente habitualmente lo niegue, tenemos que siempre recordar, explorar esto. Tiene buen control de impulsos, se estima que su intelecto es promedio, o sea que no va a haber alteraciones cognitivas importantes. Puede que haya un ligero enlentecimiento, ¿verdad? En el pensamiento, en el curso del pensamiento, pero nada muy marcado. No se detectan déficits de memoria ni a corto, ni la inmediata, ni a corto, ni a largo plazo. Y la capacidad de interpretación está apropiada. Por eso decíamos que las habilidades cognitivas entonces estaban intactas en el paciente. Estos pacientes a menudo tienen una perspectiva, ya lo dijimos, sombría, gris de la vida, ¿verdad? Las historias de los pacientes tienden a incluir síntomas más subjetivos, con menos trastornos psicomotores dramáticos y menos alteraciones también del sueño, apetito y líbido, de lo que veíamos en la depresión. Algunos pacientes refieren una variación
diurna de la energía, ¿verdad? En donde amanecen peor. Esto es bastante habitual, ¿verdad? A la mañana aparece mucho más mal el paciente y en horas de la tarde se encuentra bastante mejor. Y esto tiene una explicación endocrinológica también, ¿verdad? A ver, pasamos a, gente, un ratito voy a responderle a la doctora Natalia. A ver qué dice. Hola Doc, ¿cómo estás? Estoy en clase. Cuando termine entre un grupo y otro, eh, te respondo, ¿sí? Las personas con distimia a menudo tienen relaciones sociales, tienden a invertir la mayor parte de la energía gastable en el trabajo, lo que habíamos dicho hace rato, ¿verdad? Prefieren entonces invertir ese tiempo en actividades que no tengan que ver con el ocio, ¿verdad? Ratito. Bueno, por el tema de que no hay un disfrute de esas actividades. Bueno, pasamos, hice una macana acá. Bueno, a ver. Tenemos los criterios diagnósticos. Fíjense en los criterios diagnósticos. Aquí tenemos el estado de ánimo depresivo, como lo teníamos también en la depresión mayor, que está presente la mayor, esto voy a decir que molesta, la mayor parte de los días, por un periodo mínimo de 2 años cuando hablamos en adultos. Y si habláramos de niños, entonces un periodo de 1 año. Bueno, aparte, mientras está con los síntomas depresivos, vamos a encontrar falta de apetito, o sea, alteraciones del apetito, del sueño, de la energía, baja autoestima, cosa que no mencionábamos como un síntoma en la depresión, ¿verdad? O sea, estaba presente en algunos pacientes, pero no era un criterio sintomático importante. Bueno, siempre tenemos que descartar este punto. Enseguida vamos a entender por qué. Descartar episodio maníaco hipomaníaco por el tema del trastorno bipolar y también para trastorno ciclotímico que vamos a ver enseguida, donde uno de sus periodos, de sus momentos, nos puede confundir también con esto. Bueno, siempre descartar entonces que se deba a otro trastorno mental, descartar que se deba a los efectos de una sustancia o una enfermedad médica. Y siempre tiene que causar un malestar significativo, ¿verdad? Por eso se llama trastorno depresivo persistente. Dentro de sus causas vemos que los mismos factores o factores similares a los que veíamos en la depresión están vinculados, solo que hay una mayor relación con las características de personalidad, ¿verdad? Bueno, también vemos que hay alteraciones en la neurotransmisión y alteraciones endocrinológicas también, inmunoendocrinológicas vinculadas, igual que las había en la depresión. Se da más en mujeres que en varones, similar también a la depresión. Antes de la pubertad y después de la menopausia hay incidencias similares en ambos grupos, y en la edad avanzada es relativamente más frecuente en las mujeres, pero afecta más, digamos, que a los varones, en el sentido de que los síntomas son más marcados, y además a esto le sumamos el hecho de que nosotros sabemos que a pesar de que el grupo de jóvenes de 15 a 29 años aumenta el número de suicidios, así como que mucho en comparación a décadas anteriores, siguen siendo los adultos de alrededor de 75 años los que más cometen suicidio, sobre todo varones, ¿verdad? Y como esto también está vinculado con eso,
Antecedentes familiares de trastorno del estado de ánimo respaldan la evidencia diagnóstica. Quiere decir que el peso que tiene la herencia en la distimia es mayor que en la depresión. Consideremos como diagnósticos diferenciales algunos de estos trastornos y algunos de ellos como diagnósticos comórbidos, como lo es en el caso de los trastornos de personalidad, trastornos por consumo de sustancias, que pueden presentarse acompañando a este trastorno. El pronóstico, ya por su nombre lo dijimos, es algo crónico. Si bien podemos tener periodos en donde los síntomas se agravan, se intensifican hasta el punto tal de hablar de depresión mayor también, y eso lo conocíamos como depresión doble. Luego podemos tener periodos de eutimia, donde el estado de ánimo del paciente está normal, ¿sí? Dentro del curso de la enfermedad también. Suelen ser más cortos estos periodos de eutimia y más infrecuentes. Bueno. Morbilidad también aumentada por mayor riesgo de suicidio, ya lo habíamos dicho, y mayor empeoramiento de patologías orgánicas comórbidas. Con esto entonces cerramos lo que tiene que ver con el ánimo depresivo, con el humor depresivo. Ahora vamos a pasar a hablar de aquel trastorno que puede tener alteraciones tanto hacia el extremo depresivo como hacia el extremo eufórico. Bueno, esto vamos a saltarlo, ¿verdad? Aquí tenemos el sujeto con estado de ánimo normal. Fíjense, hasta aquí llega la tristeza. En comparación con la depresión mucho más intensa y la distimia no demasiado más intensa. Esperen que vamos a ponerlo otra vez aquí. Aquí sería, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora pasamos al trastorno bipolar, que es una alteración patológica del estado de ánimo que se manifiesta por la presencia de episodios depresivos, maníacos mixtos o hipomaníacos, generalmente separados por periodos asintomáticos, o puede que no haya estos periodos asintomáticos también. Incluso hay un tipo de episodio en donde los síntomas están todos mezclados al mismo tiempo. Más o menos es esto lo que sucede. Fíjense esta franja del medio que tiene las rayitas verdes, fondo blanco, rayitas verdes, es la franja de la eutimia. Lo que sucede dentro de esta franja, entonces es considerado como variación normal del estado de ánimo. Así, o sea, obviamente que no es que nosotros le apretamos un botón al paciente y nos imprime un gráfico de esto, ¿verdad? Pero es para tener nomás una idea más visual de cómo es. Cómo nosotros vamos a delimitar cuando el paciente se pasa de la raya, valga la expresión, por la intensidad de los síntomas que está presentando, ¿sí? Bueno, vayamos aquí. ¿Por qué hay dos gráficos diferentes? Fíjense hacia arriba. Hacia abajo ya entendemos, nosotros ya estamos, digamos que habituados con el extremo inferior. Vayamos al extremo superior. Fíjense que hay una franja aquí arriba, menos oscura, pero más distante de la eutimia, que se denomina manía. Abajo tenemos una franja más oscura, pero menos distante de la eutimia, que se denomina hipomanía. Entonces tenemos dos combinaciones de alteraciones del estado de ánimo de tipo bipolar. Una que combina la manía con la depresión, y otra que combina la hipomanía con la depresión. De ahí salen los dos tipos de trastorno bipolar que vamos a ver. Este trastorno, al igual que la distimia, también es un desorden crónico. La depresión no es necesariamente crónica, ya que hay un porcentaje, ya que hay distintos porcentajes de pacientes. Algunos de ellos remiten por completo, otros de ellos se vuelve recurrente, en otros casos, sin embargo, cronifica, ¿verdad? En la distimia de por sí es crónica, al igual que el trastorno bipolar, también que de por sí es un trastorno crónico. Afecta a un montón de personas en el mundo, ¿sí? A ver, la prevalencia a lo largo de la vida
oscila entre el 1.5. Según la Organización Mundial de la Salud, es la sexta causa de años vividos con discapacidad en todo el mundo, tomando como la primera a la depresión mayor. Un porcentaje importante de estos pacientes presentan conducta suicida hasta la mitad, fíjense, de entre el 25 al 50%, y un 15% termina finalmente cometiendo suicidio como tal. Las prevalencias de las formas más atenuadas de la enfermedad, entonces, son las que alcanzan un porcentaje mayor en la población general. Estos según datos de otros países, ¿verdad? Pero se estima que esto va a ser similar en nuestros países. Con respecto a los factores etiológicos, vemos factores relacionados con lo genético, y en este caso sí la herencia juega un papel mucho más importante, ya que el hecho de que nuestro paciente tenga, por ejemplo, síntomas depresivos y antecedentes de trastorno bipolar, nos va a dejar a nosotros con las alarmas encendidas de que ese episodio depresivo, que parece un episodio depresivo mayor, probablemente sea una fase depresiva del trastorno bipolar. Van a servir para eso los antecedentes familiares, si es que los encontramos. A veces el paciente no los tiene, ¿verdad? O no los recuerda. Pero es importante siempre, en el caso del trastorno bipolar, preguntarle al paciente. Luego tenemos factores bioquímicos que va a tener que ver entonces con todo lo neuroinmunoendocrinológico de nuestro paciente. Factores psicodinámicos que tienen que ver con la personalidad entonces del paciente y cómo él interactúa con el entorno. Factores medioambientales, los estresores a los cuales pueda ser sometido el paciente, y factores farmacológicos, ya que existen algunas sustancias que pueden gatillar la aparición de este trastorno. O sea, gatillar, digamos, en sujetos que pueden hacer que aparezca, que se despierte en sujetos ya vulnerables, ¿verdad? O sea, que ya tenían una predisposición a tener esto. Manifestaciones clínicas, es común, y es lo que más pensamos, ¿verdad?, que la manía preceda a la depresión, que el paciente debuta con manía, pero esto no necesariamente es así. Y también el paciente bipolar pasa la mayor parte de su vida en depresión, no en manía, como nosotros muchas veces tendemos a pensar. La característica esencial de estos trastornos es la presencia de periodos reiterados en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad de la persona están profundamente alterados. Tres parámetros más importantes para, digamos, que hacer el control de estos pacientes. 1, el estado de ánimo. 2, la energía. Y 3, la cognición. Entonces, las fluctuaciones que puedan haber en esto, por ejemplo, fluctuaciones del estado de ánimo hacia la tristeza o hacia la alegría excesiva. Energía, aumento o disminución de la energía. Y con respecto a la cognición, vamos a valorar la velocidad de pensamiento y también esa sensación subjetiva de que el propio paciente nos refiere que siente que está pensando demasiado rápido. No solo lo que nosotros notamos en el discurso, sino que lo que el paciente refiere que percibe en sí mismo también. En la depresión bipolar va a predominar la apatía sobre la tristeza, va a estar más desganado, más desmotivado que triste. Va a predominar la inhibición psicomotriz sobre la ansiedad. Y va a haber mayor labilidad, menos anorexia y más hipersomnia. O sea, más que insomnio, el paciente va a tener sueño todo el día, lo cual va a combinar con el hecho de que se encuentra apático también todo el día. Aquí tenemos los criterios diagnósticos del episodio hipomaníaco, que sería esta franja naranja, ¿sí? Criterios diagnósticos de episodio depresivo son los mismos criterios que teníamos para el episodio depresivo mayor, ¿sí? Vamos a utilizar esos mismos criterios, solo que va a haber alternancias con estos otros picos en este paciente en particular. Entonces, aquí tenemos los criterios diagnósticos para la
Para la hipomanía, en donde vemos que esta se caracteriza por un periodo diferenciado durante el cual el estado de ánimo del paciente es persistentemente elevado, expansivo o irritable, y claramente se diferencia del estado de ánimo habitual del paciente. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo, han persistido 3 o más de los siguientes síntomas. 4 si es que el estado de ánimo es solo irritable y ha habido un grado significativo, significativo. Autoestima exagerada o ideas de grandiosidad, sin llegar a ser delirantes, ¿sí? Porque ahí no dice que sean delirantes. Disminución de la necesidad de dormir. El paciente así está activo todo el día y se acuesta y duerme un ratito, después ya se levanta otra vez súper energizado, como si fuera que no hizo nada en todo el día, con ganas de volver a estar a 1000. Es más hablador de lo habitual, es verborreico, habla, especialista en monólogos, se vuelve el paciente durante esta fase. Hay fuga de ideas o lo que habíamos mencionado recién, esa experiencia subjetiva de aceleración del pensamiento. El paciente siente que su pensamiento está acelerado. Hay distractibilidad, le cuesta enfocar la atención y la atención se le desvía con mucha facilidad hacia otros estímulos por más de que no sean importantes o relevantes. Hay aumento de la actividad intencionada, ya sea lo que tiene que ver con la actividad social, el trabajo, los estudios o la sexualidad. Por eso incluso solemos ver que estos pacientes suelen encontrarse hipersexuales durante esta etapa. O sea, su libido se encuentra francamente aumentado y su conducta sexual también. Agitación psicomotora también suele estar presente. Y hay un exceso, una excesiva implicación o participación en actividades que si bien son placenteras, son potencialmente riesgosas, como por ejemplo compras compulsivas, indiscreciones sexuales o inversiones económicas riesgosas. ¿Se acuerdan que decíamos que el paciente depresivo es como que veía todo negro, todo negativo, ¿verdad? El paciente maníaco, hipomaníaco, en cambio, no ve los peligros, ¿sí? Se centra más en los objetivos que él tiene, ¿verdad? No ve los riesgos, por eso es que se suele meter en estas inversiones económicas riesgosas, a veces hasta pierden sus casas, su negocio, van a encontrarse con personas que prácticamente tenían otra vida antes de sus episodios. Así también son mucho más eficientes que los sin trastorno bipolar, ya que siempre tienen más energía la mayor parte del tiempo, siempre y cuando no estén deprimidos, ¿verdad? El episodio no es suficientemente grave como para provocar un deterioro laboral o social importante para necesitar hospitalización, ni hay síntomas psicóticos, o sea, no hay síntomas psicóticos acá. Entonces, se nota que el paciente está diferente a su normal, pero no está tan diferente como para necesitar internarlo. Continúa haciendo sus actividades cotidianas. Claro que nosotros lo miramos y decimos, ¿qué le pasa a fulano? Él no es así. ¿Por qué está actuando de esa manera? Qué extraño, ¿verdad? Porque se nota la diferencia. Solo que no llega al punto de requerir quitarlo de sus actividades, ya que no se desorganiza, digamos. Bueno, en cambio, el maníaco, este era el hipomaníaco. Pasemos al maníaco. Ay, ¿dónde está mi cursor? Ahí está. En el caso del maníaco, en cambio, sí, la alteración ya es suficientemente grave como para provocar un deterioro laboral o de las actividades sociales habituales. Sí puede presentar síntomas psicóticos y sí requiere hospitalización en la mayoría de los casos. Bueno. A diferenciar un poquito ahí arriba, en ambos, en el maníaco y en el hipomaníaco, nos dice que el estado de ánimo está anormal, persistentemente elevado, expansivo o irritable. ¿Qué era elevado? Era el humor eufórico, ¿verdad? Esa sensación de bienestar excesivo. Expansivo, ¿qué quería decir? Quería decir que el paciente, ese estado de ánimo eufórico del paciente, el paciente perdía el control de este, ¿sí?
aparte de verse, notarse inapropiado, el paciente perdía el control sobre él. E irritable, que significa que cuando le decimos que no al paciente o que no se puede, el paciente se enoja. O sea, hay una tendencia hacia el enojo en el caso del estado de ánimo irritable. Bueno, con relación a los síntomas psicóticos del paciente maníaco, vemos que lo más frecuente son las ideas delirantes de grandiosidad, que serían las ideas delirantes megalomaníacas, en donde el paciente piensa que él tiene más habilidades, más inteligencia, más belleza, más de todo, más que los demás, ¿verdad? De repente, si yo les dijera a ustedes que yo puedo controlarles a ustedes con mi pensamiento, eso sería una idea delirante megalomaníaca, ¿sí? También son frecuentes las ideas persecutorias, menos frecuentes que las anteriores, pero más frecuentes que otras ideas que podemos ver en otros pacientes. Las alucinaciones generalmente son auditivas. Esto pasa en todos los trastornos mentales, ¿verdad? Que son con más frecuencias auditivas las alucinaciones. Si tenemos alucinaciones visuales, tenemos que primero pensar en algo orgánico. En ambos casos son congruentes con el estado de ánimo. ¿Eso qué quiere decir? Que las ideas delirantes del paciente van a ser de grandiosidad y de persecución, tipo, yo soy mucho más inteligente que ustedes, por eso ustedes me quieren matar. Esa sería congruente con el estado de ánimo, porque yo estoy eufórica, estoy expansiva, entonces va de la mano, ¿verdad? No es, sería congruente con una fase, con un cuadro depresivo, por ejemplo, si el contenido fuera también de esa idea delirante, fuera triste o fuera trágico. Bueno, después tenemos otros episodios que son unos episodios en donde todos los síntomas aparecen a la vez, que son los episodios mixtos. Entonces, yo tengo síntomas suficientes para diagnosticar o manía o hipomanía o depresión, solo que además, en el episodio mixto, además, al mismo tiempo, tengo 3 o más síntomas que nada que ver, ¿sí? Por ejemplo, yo completo criterios diagnósticos para episodio maníaco, por ejemplo, pero además tengo baja autoestima, tengo ideas de desesperanza y, y llanto fácil, por ejemplo. O sea, son 3 síntomas que no son tan compatibles, son compatibles con la manía, ¿verdad? Son más de la depresión. Y eso, tener a la vez, entonces, cumplir criterios para uno de los episodios y además tener 3 o más síntomas, así que nada que ver, eso es el episodio mixto. Que nada que ver con este episodio que diagnosticamos, ¿verdad? Tiene 3 o más síntomas extra que me hacen pensar en lo opuesto, en lo contrario. Bueno, y las clasificaciones podemos clasificarlo según el episodio actual, que puede ser maníaco, hipomaníaco, mixto, que es el que vimos recién, o depresivo, que nosotros ya sabíamos previamente cómo se diagnostica. Según el curso puede ser con recuperación interepisódica o sin recuperación interepisódica. Entre un episodio y otro, ¿hay eutimia o no? A eso se refiere, ¿sí? Luego tenemos los tipos. Tipo 1, cuando tengo manía. Tipo 2, cuando no tengo manía, ¿sí? Cuando tengo hipomanía y depresión. Ciclotímico, cuando tengo hipomanía, y vamos a ver a continuación que hay síntomas depresivos, pero síntomas depresivos que no llegan a tener la intensidad que tiene un cuadro depresivo mayor, ¿sí? O sea, son síntomas depresivos moderados o leves. Luego tenemos según la gravedad, que puede ser con patrón estacional. ¿Se acuerdan? Eso que tenía que ver con el ritmo circadiano, que sobre todo, que cuando hablamos de depresión lo habíamos mencionado y dijimos que era más frecuente en el trastorno bipolar. Entonces, en estos pacientes lo que suele pasar es que hacen depresión en épocas de otoño-invierno y manía en épocas de verano. Los ciclos rápidos es un ciclador rápido, el paciente que hace 4 o más episodios en un periodo de 12 meses, ¿sí? Por ejemplo, un episodio maníaco, un episodio depresivo, puede ser 3 episodios depresivos y uno maníaco y así. Pero tienen que ser 4 o más en un periodo de 12 meses para que yo diga que es un ciclador o una cicladora rápida.
¿Para qué me sirve saber tener esa información? Porque me va a hablar de mayor deterioro en mi paciente y también me va a hablar a mí de la necesidad de tener ciertos cuidados con el tratamiento. Bueno, aquí tenemos la explicación de cuál es tipo 1, tipo 2 y la ciclotimia. Este gráfico del tipo 1, el gráfico del tipo 2. Esta es la ciclotimia. Fíjense cómo se combina la hipomanía con síntomas depresivos cuya intensidad no es lo suficiente como para pensar en un episodio depresivo como tal, ¿sí? Entonces, esto sería la ciclotimia. Esto se tiene que ir dando un episodio tras otro, o sea, hipomanía, síntomas depresivos no tan intensos, hipomanía, síntomas depresivos no tan intensos, hipomanía, por un periodo de por lo menos 2 años para que yo diagnostique esto, ¿sí? Tratamiento. Bueno, siempre vamos a evaluar a los pacientes, ver en qué fase están, si es que están maníacos, hipomaníacos, mixtos o depresivos, ¿sí? También ver si es que hay síntomas de gravedad, ver si es que hay, por ejemplo, síntomas psicóticos, si es que hay ideación suicida, para poder estadificar también el episodio. Entonces, primero que tenemos que determinar qué episodio es, la gravedad de ese episodio. Y luego en el contexto de qué tipo de trastorno bipolar estamos para planificar a futuro también el tratamiento. La mayoría de los pacientes se recuperan bien del primer episodio, pero más allá de ese primer episodio es un pronóstico reservado, ¿verdad? Ya que va a depender de muchos factores: adherencia al tratamiento, estresores de la vida diaria, sostén familiar, un montón de situaciones que van a impactar entonces en el pronóstico de ese paciente. Los estabilizadores del ánimo le tenemos a los anticonvulsivantes, los antipsicóticos típicos y por supuesto el litio, que es el estabilizante por excelencia. Ustedes tienen aquí unos cuadritos que fueron copiados de la CANMAT, que es la guía canadiense para tratamiento de los trastornos afectivos y de ansiedad. Una de las guías que más se usan, ¿verdad? Entonces tienen las opciones para tratamiento de manía aguda, de depresión aguda en el tipo 1, mantenimiento en el tipo 1, depresión aguda en el tipo 2. Bueno, aquí abajo ustedes tienen algunas menciones especiales, como por ejemplo el haloperidol, que tenemos que usar por poco tiempo en la manía porque puede inducir episodios depresivos. Aquí tenemos abajo en el extra que los antidepresivos tienen que utilizarse con cuidado, con cautela en pacientes bipolares, ya que puede haber un viraje. ¿Qué quiere decir esto? Pasar lo contrario que hacía el haloperidol, ¿verdad? Que inducía episodios depresivos. En este caso, los antidepresivos lo que hacen es inducen episodios maníacos o hipomaníacos. Entonces, por eso con cuidado. Sobre todo en pacientes cicladores rápidos. No vamos a utilizar antidepresivos en cicladores rápidos, que eran esos que hacían 4 o más episodios en el año, porque sabemos que vamos a empujarle hacia el otro extremo. También en pacientes que hagan episodios mixtos, tampoco nos vamos a utilizar antidepresivos, ya que también con mucha facilidad le vamos a hacer pasar hacia el otro extremo. Bueno, mantenimiento en el tipo 1, ¿cómo se pueden fijar? Requiere medicación. En cambio, en el tipo 2, entonces ya requiere un tratamiento un poco más conservador, que puede ser incluso la psicoterapia, a veces psicoterapia sin fármacos, incluso, ¿verdad? En pacientes con muy buen control. Bueno, ¿cuándo le vamos a hospitalizar al paciente? ¿Cuándo va a haber indicación de internación? Y ahí primero que nada nos viene la manía, ¿verdad? La manía es un caso de hospitalización, ya lo dijimos, que está luego entre sus criterios diagnósticos. Otras situaciones que van a hacer que yo requiera hospitalizarle al paciente es cuando él representa un peligro para sí mismo o un peligro para los demás. Para sí mismo, ¿cómo? Porque se expone a peligro, no necesariamente porque se quiere quitar la vida, sino se expone a peligros.
que yo, por ejemplo, despierto un día pensando que yo puedo vencer al crimen, que puedo reemplazarle a los justicieros de la frontera, que yo puedo hacer también ese trabajo, ¿verdad? Y salgo por las calles a querer matarle a todos los criminales, por ejemplo. Eso me va a poner a mí al peligro, ¿verdad? Es fruto de una idea megalomaníaca que yo estoy teniendo. Entonces, en ese contexto, yo estoy representando un peligro para mí mismo. Un peligro para los demás puede ser cuando uno tiene una ideación suicida o heteroagresiva. Sí, cuando hay síntomas psicóticos muy marcados, muy importantes, que puedan comprometer la integridad del paciente, cuando hay una pérdida completa de control que pueda afectar lo económico o lo personal también, ¿verdad? El cuidado personal. Cuando hay condiciones médicas que requieran una monitorización y cuando hay condiciones médicas en quienes los síntomas los síntomas de la enfermedad del trastorno bipolar pongan en peligro físico al paciente. Por ejemplo, si yo tuviera que tomar un anticoagulante de forma permanente porque tengo una prótesis valvular y yo les dijera a ustedes, yo no necesito más tomar ese anticoagulante, con el poder de mi mente yo puedo controlar todo lo que sucede en mi cuerpo y yo ahora estoy controlando la concentración de mi sangre, qué tan espesa es, por lo tanto estoy seguro que no necesito los anticoagulantes porque mi sangre ahora está bien líquida porque yo la controlo ya con el poder de mi mente, ¿verdad? Entonces, en ese contexto vamos a requerir hospitalizarle al paciente porque se está poniendo en peligro desde el punto de vista clínico a causa de la enfermedad del trastorno bipolar. Bueno, a ver, hasta aquí entonces lo del trastorno bipolar. Vimos que le agregamos un poquito más a lo que ya sabíamos porque ahora ya tenemos lo de manía e hipomanía y las distintas combinaciones que me van a estar entonces a mí hablando de los distintos tipos de trastorno bipolar. A ver, tenemos unos minutos para las preguntas, les escucho mientras yo voy a tomar la asistencia, voy a hacer un screen de las presencias. Doutor, uma pessoa pode alternar entre la tipo 1 y tipo 2 entre sus episodios? No, porque automáticamente al tener manía ya sos tipo 1. Puedes hacer hipomanía también a veces, pero si ya hiciste manía ya es tipo 1. La presencia de manía es lo que nos va a decir qué tipo es. Si hubo manía alguna vez en su vida es tipo 1. Si nunca hubo manía es tipo 2. Otro parámetro también que se está usando bastante hoy en día es el de la polaridad dominante. ¿Qué quiere decir esto de la polaridad dominante? ¿Qué es lo que habitualmente hace el paciente de ustedes? Si hace más depresión o hace más manía o hipomanía, independientemente de cuál de las dos sea, ¿verdad? Entonces, si en su vida hasta hoy hizo empezó la enfermedad, no sé, a los 20, digamos, una edad más o menos promedio de inicio. Tiene ahora 40 años. Ya hizo 6 episodios depresivos en todo este tiempo y hizo 4 episodios maníacos o 4 episodios hipomaníacos. Entonces la polaridad dominante va a ser la depresiva, ya que es lo que más hizo en su vida. ¿Para qué nos sirve esta información? Nos sirve para saber qué tenemos que prevenir, o sea, qué tenemos más riesgo de que pase. Por lo tanto, hacia dónde nuestros esfuerzos van a apuntar, hacia prevenir qué cosa. Eso, por ejemplo, se está utilizando más hoy día esa expresión de polaridad dominante por eso, ¿verdad? Pero el tema de tipo 1, tipo 2, si es que hubo manía, ya es tipo 1. No importa si es que hubo una sola vez y después ya hubo hipomanía incluso. Pero si hubo manía, es tipo 1. Si nunca hubo manía, si es que refiere el paciente que nunca se internó luego ya, nunca tuvo síntomas psicóticos, eso quiere decir que no fue manía, que fue hipomanía. Porque como ustedes van a ver después cuando comparen bien los criterios diagnósticos, en lo que se diferencian, a ver si puedo mostrar, uno de otro es solamente en este es el criterio de manía y este es el de hipomanía. Lo que se diferencian es en esta partecita. En el caso de manía está concentrado en el D y en el caso de hipomanía está concentrado en el E, la diferencia.
Porque aquí arriba ustedes van a ver que dice que el estado de ánimo cambió durante al menos 4 días en el hipomaníaco y en el otro dice una semana. Pero ese periodo de tiempo como tal no nos sirve para diferenciar, ya que puede que mi paciente hipomaníaco esté hipomaníaco hace una semana también, ¿verdad? Solo que todavía no vino a consulta. Entonces, el periodo de tiempo así, no, en estos dos no nos sirve para diferenciar uno de otro. Lo que nos sirve para diferenciar uno de otro es este punto, el punto D del maníaco y el punto E del hipomaníaco, ¿sí? Bueno. A ver, ahora voy a... Ahí está. Ahí está. 1. Dice cristal. Ahí está. Bueno. No hay nadie que sea que esté en la clase ahora, pero que sea figura en la lista del otro grupo. Bueno, lo toma el silencio. Profe, como... ¿Sí? ¿Vos me tomaste presencia? ¿O solo la foto ya sacaste? Sí, ya quité la foto de todos los presentes porque no tengo la lista conmigo en este momento. Solo que había una persona que me habían dicho que era de otra sección y que estaba llevando con otro grupo, por eso estaba preguntando. Está. Bueno, chicos, entonces vamos a esta semana a ir reforzando lo de trastorno bipolar con el grupo de ustedes. Durante las prácticas vamos a hacer algunos casos clínicos y eso, ¿verdad? La próxima semana trastorno bipolar y el simulacro de examen para después poder rendir la siguiente semana. ¿Está bien? Si tienen un tiempito, entonces lean algo, hagan algún resumencito. Trastornos de ansiedad, un cuadrito de cómo diferenciar cuáles son los puntos que diferencian trastorno de pánico, ansiedad generalizada y fobias, ¿verdad? ¿Cómo diferencio la depresión de la distimia? ¿Cómo diferencio la manía de la hipomanía? Esas son cosas grandes que tienen que saber porque son las que les van a crear problemas al momento de responder los casos clínicos. ¿Qué es la depresión doble, por ejemplo? Que eso voy a preguntar en forma de caso clínico, ¿sí? Bueno, chicos, los dejo. Me espera el siguiente grupo. Cuídense. Nos reencontramos en la semana. Hasta luego. Gracias, doctora.